Criar un hijo fuerte no significa endurecerlo, significa enseñarle a mantenerse en pie, sin perder su ternura. Quédese conmigo y descubrirá cómo forjar un carácter valiente sin apagar la sensibilidad de su hijo. Acto 1. La piedra y la flor. Andrés observa a su hijo Emiliano con 8 años tropezar mientras aprende a andar en bicicleta. Se raspa la rodilla y, al verlo acercarse lloroso, Andrés recuerda el mandato que escuchó toda su vida. Los hombres no lloran. Por puro reflejo, está a punto de repetirlo. ¿Cuántas frases heredadas pronunciamos sin pensar? Acto 2. El eco del pasado. En la mente de Andrés resuena la voz severa de su propio padre, don Mateo, un exmilitar que confundía fuerza con rigidez. Cada abrazo no dado se convirtió en un ladrillo que ahora pesa sobre el pecho de Andrés. Aquí aparece nuestro conflicto central, la tensión entre el legado familiar y el deseo de criar distinto. Si lo hago blando, ¿lo preparo para la vida?, se pregunta Andrés. Acto 3. La tormenta y el bambú. Esa noche, Ana, la madre, sienta a Andrés frente a una planta de bambú que decora la sala. Le susurra. El bambú sobrevive a los tifones porque se dobla sin quebrarse. La fortaleza no siempre hace ruido. Andrés calla, pero algo se remueve en su interior. ¿Y si la verdadera fuerza se parece más al bambú que al roble? Acto 4. Emociones con nombre propio. Al día siguiente, Emiliano llega de la escuela cabizbajo. Un compañero lo llamó llorón. Ana se sienta con él en el suelo, a su altura, y le dice: lo que sientes se llama vergüenza. Cuando la nombramos, pierde mitad de su poder. Andrés observa en silencio. El niño describe su emoción como un nudo en la garganta que raspa. Al darle nombre, el nudo afloja. Nombrar es comenzar a sanar. ¿Qué emociones aún son anónimas en su hogar? Acto 5. Entrenar el músculo invisible. Andrés decide un experimento. Cada noche, tras la cena, juegan al muro y almohada. Uno hace de muro, cuerpo firme, el otro de almohada, voz suave. La regla es simple. El muro protege, la almohada consuela. Se alternan. El juego fortalece 2 músculos invisibles, la resiliencia del muro y la empatía de la almohada. Emiliano aprende que puede ser ambas cosas. Acto 6. El partido decisivo. Una semana después, Emiliano disputa la final de fútbol infantil. En las gradas, un rival lo insulta. «Eres débil como un gatito». Todos miran a Andrés, esperando el grito de «Aguántate como hombre». En cambio, él se acerca a su hijo y susurra. Respira, siente la rabia en tus piernas, no en tu boca. Emiliano corre, anota un gol y al terminar el encuentro, tiende la mano al rival. Buen partido. El entrenador se sorprende, firmeza sin violencia. El control emocional también se entrena en tiempo real. ¿En qué partidos cotidianos podría aplicar este enfoque? Acto 7. Sanar la herida ancestral. Esa noche, Andrés busca a don Mateo por videollamada. Le cuenta el gol y el apretón de manos. Con voz temblorosa, confiesa: «Papá, hoy fui fuerte, sin repetir tus métodos». Don Mateo rompe su propio silencio de décadas. «Hijo, nadie me enseñó a ser blando. Perdón por las cicatrices». El perdón abre una rendija de luz en 3 generaciones. Acto 8. El ritual de la ronda de gratitud. Para sellar la nueva ruta familiar, instauran la ronda de gratitud. Cada noche dicen algo que admiran uno del otro. No es cursilería, es ejercicio emocional. Emiliano agradece a Ana por enseñarle que los valientes también lloran. Ana agradece a Andrés por cambiar la receta en medio de la cocción. Andrés agradece a Emiliano por mostrarle el futuro en miniatura. La gratitud es un pegamento suave pero irrompible. ¿Qué agradecería usted esta noche?
Acto 9. Sembrar legado, no cadenas. Meses después, Emiliano defiende a una compañera objeto de burlas. Dice al agresor: ser fuerte no es pisar a otros, es ayudarlos a levantarse. La maestra envía una nota a casa. Su hijo combina coraje con bondad. Sigan así. Andrés y Ana sonríen. La semilla germinó. Acto 10. Círculo que se expande. Inspirados, los padres organizan un taller comunitario llamado Fuerza con Ternura, donde comparten juegos, historias y técnicas de regulación emocional. El eco llega a otras familias y multiplica el efecto del bambú. Imagínese un barrio donde la dureza sea escudo, no espada, y la sensibilidad sea brújula, no debilidad. Síntesis. Criar hijos fuertes sin endurecer su corazón es podar espinas, sin quitar pétalos. Es enseñar a resistir el viento y, a la vez, a sentir su caricia. Porque la verdadera fortaleza no es blindar el pecho, sino abrirlo sin miedo a que otro corazón lata cerca. Si este mensaje resonó en su historia familiar, suscríbase a Padres e Hijos y active la campana. Nuevos relatos, técnicas y reflexiones para forjar la próxima generación de corazones valientes y tiernos.